¿Cómo están, hermanos? Hoy quiero compartir con ustedes un tema que le puse el peligro de un corazón endurecido. Y nosotros debemos de saber de que, bueno, hay personas que conocemos, cada uno de los que estamos aquí, conocemos personas que conocieron el Evangelio. Alguien les habló de Cristo, sus padres los llevaban desde pequeños a la iglesia, pero de grandes se apartaron del Señor. Otros por cualquier experiencia que hayan tenido, se alejaron del Señor, siempre diciendo, ¿verdad? Justificando sus acciones por el pecado en el que están viviendo y culpando a otras personas acerca de lo que ellos les está pasando. Y eso es normal cada vez que nosotros vemos a una persona que se aleja del Señor. Principalmente no es por el daño que haya sufrido, sino porque realmente hay una falencia en el área de la oración y la búsqueda de la presencia de Dios. Porque cuando nosotros estamos buscando al Señor y oramos, las ofensas no te hacen nada. Pero cuando dejas de buscar a Dios, hasta un saludo que se le pase al pastor da, ofende, ¿no? Porque es así, hermano. Nosotros somos seres con un alma y lamentablemente los latinoamericanos somos muy almáticos. Y entonces nosotros somos muy almáticos en el sentido de que, ay, no, pues es que me está despreciando, no me quiere, ¿verdad? Pero no entendemos de que el latinoamericano es completamente diferente en su cultura. Pero en el ámbito de lo que tiene que ver con la iglesia, cuando nosotros decimos, ay, es que él no me saludó, como que siento que me rechazó, ¿verdad? Como que esta vez siento que me está haciendo a un lado. Pero no es eso, sino que somos nosotros mismos que somos de esa manera. La palabra de Dios habla ahí en Hebreos, vaya conmigo Hebreos, capítulo 3, el verso 7 al 19. Y vamos a ver que hay una historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel habían experimentado milagros, Dios los había sostenido, Dios les había proveído, Dios les hizo milagros de darle agua, carne, pan, bueno, les dio de todo en el desierto, la manifestación de la gloria de Dios en el desierto. Y aún así, miren qué es lo que pasó. El 7. ¿Sí lo tienes? Hebreos 3:7 al 19. Dice, por lo cual, dice como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuántos años vieron las obras de Dios? 40 años, o sea, no solamente era de un día, 40 años. ¿Qué más? A causa de lo cual me enemisté con esta generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. 11. Juré pues en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que en ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, que ninguno de vosotros se endurezca con engaño de ¿qué? De pecado, porque participantes de Cristo somos hechos con tal de que conservemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Porque algunos de los que habían salido de Egipto con Moisés, habiendo oído, provocaron, aunque no todos, mas ¿con cuáles estuvo enojado 40 años?
¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que no obedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? Entonces, cuando nosotros como seres humanos empezamos a fallar en el sentido de ser fieles al Señor, de ser constantes. Acuérdense que la palabra de Dios dice que debemos de ser constantes en la oración. Debemos de ser perseverantes, debemos de orar sin cesar. Y cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de buscar, empieza a nacer no solamente la raíz de amargura, pero empieza a nacer la raíz de la incredulidad. No, yo ya no creo en Dios. Si eso es la iglesia, ya no creo más en Dios. Yo no quiero más ir a la iglesia. Si eso es la iglesia, yo no quiero saber nada de eso. Y empieza a nacer la incredulidad dentro de nosotros. Y pudimos haber visto milagros, pudimos haber visto maravillas, pudimos haber visto la mano de Dios obrando, pero nada de eso nos convence, nada de eso nos ayuda, porque nos cegamos en nuestra ira, nos cegamos en nuestro enojo. Y no solamente eso, los israelitas experimentaron tantas cosas, y que dentro de una de tantas historias que leemos de ellos, dice que enviaron 12 espías, y de los 12, solamente 2 vinieron con buenas noticias, y el resto de los 10 vinieron con malas noticias, diciendo, no vamos a poder entrar, pero 2 de ellos dijeron que sí se podía. Entonces, cuando nosotros perdemos de vista, ¿verdad?, la gratitud, la adoración, la búsqueda, el de ver nosotros realmente a Dios en todo lo que hacemos, perdemos el rumbo. Todas las cosas las empezamos a ver negativas, todas las cosas las empezamos a ver desilusionados. Decimos, no, ya no hay salida aquí, ya no se puede, hasta aquí llegué. ¿Por qué? Empezamos a tener incredulidad en nuestros corazones y dejamos de creer en el Señor. Entonces, el Señor está diciendo acá que en el día de la provocación, en el desierto, cuando ellos por incredulidad no entraron a la tierra prometida, ¿verdad? Está dando una advertencia también, no solamente para los que no son cristianos, sino también para los creyentes, de que nosotros, los que ya hemos conocido al Señor, no provoquemos al Señor con nuestras acciones, no provoquemos al Señor con nuestra incredulidad, después de que hayamos conocido a Dios, hayamos conocido al Espíritu Santo, y decir, bueno, ahora ya niego la fe. Eso es incredulidad, y todo eso el Señor con el pueblo de Israel dijo, no van a entrar en mi reposo. Y entrar en el reposo no solamente es, como dicen algunos, guardar el día sábado, sino entrar en el reposo de Dios es realmente encontrar la verdadera paz, el ser completos, el ser, vamos a decir, llenos de la plenitud de Cristo, que lo llena todo y por todo y en todos. Y no solamente eso, sino que el reposo también vienen todas las demás bendiciones que Dios tiene preparadas para los que le aman. Cuando nosotros encontramos el reposo de Dios, encontramos todas las bendiciones que Dios tiene para cada uno. Pero lamentablemente no todos logran entrar en el reposo de Dios. Nos afanamos, trabajamos de más y pensamos de que Dios no está con nosotros cuando nos va mal. Porque a Dios no le podemos doblar la mano para que todo el tiempo nos vaya bien. Y el que nos vaya bien o nos vaya mal, a veces no depende de Dios, sino depende de nuestras acciones. Depende de lo que nosotros estamos haciendo con nuestra propia vida. Entonces, un corazón que ya no se siente confrontado con la palabra de Dios, se vuelve insensible, se vuelve resistente a la palabra. Es como cuando una persona tiene una enfermedad y le ponen un antibiótico que no es el adecuado. Vamos a decir, a alguien le dio gripa, una gripa, pero de esas gripas como a veces que viene con tos, y nosotros le decimos una tos que parece tos de perro, ¿verdad? Que se escucha bien feo. ¿Verdad? Y entonces
te pones un antibiótico que no era el adecuado, ¿y qué pasa con esa bacteria? ¿Se vuelve qué? Porque no era lo que necesitaba. Entonces, cuando nosotros no reconocemos al Señor, ¿qué hacemos? Nos volvemos resistentes a la palabra. Nos volvemos duros. Nos volvemos insensibles. Alguien puede estar dando una palabra profética y dice, no, Dios no está con él. Porque ya hay una insensibilidad. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 7, el verso 3 y 4. Éxodo 7, 3 y 4. Dice, y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Pero lo interesante aquí que Dios está diciendo que Él mismo va a endurecer el corazón de Faraón. Y el Señor lo está haciendo a propósito porque lo que Él quiere es enseñarle al pueblo de Israel a que no sean tercos igual que Faraón, pero no lo entendieron desde el principio. Él le quería enseñar al pueblo de Israel que cuando Él hace algo puede hacer que endurecer el corazón de una persona. Pero cuando nosotros nos rendimos al Señor, ¿verdad? Dios tiene misericordia de nosotros. Entonces, a veces en el camino no entendemos ciertas cosas. Estamos sirviendo, estamos asistiendo a la iglesia, estamos orando, estamos buscando, y vienen las cosas malas a nuestras vidas y decimos, pero ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a renegar, y empezamos a culpar, y empezamos a acusar, y empezamos a decir palabras equivocadas, que Dios se enoja cuando nosotros hablamos mal. Y a veces no entendemos el propósito de lo que Dios quiere forjar en nosotros, porque lo que Él quiere que nosotros aprendamos a poder depender de Él. Ahí en Marcos capítulo 6, el verso 51 y 52, hay un pasaje paralelo a Marcos 8, 14 y verso 15 y el verso 17. Entonces vamos a ver Marcos 6, 51 y 52. Quiero que veamos algo antes de conocer el propósito del por cual a veces Dios hace que endurecer nuestros corazones, pero Él quiere forjar en nosotros algo. Entonces vaya conmigo Marcos capítulo 6, versos 51 y 52. 51. Y subió a ellos en el barco y calmó el viento, y ellos en gran manera estaban fuera de sí y se maravillaban. Y cuando estuvieron de la otra parte, perdón, porque, ¿qué? ¿Por qué me lo cambian? Porque aún no habían estado, ¿qué? Aún no habían considerado lo de los panes por cuanto estaban ofuscados sus corazones. ¿Estaban qué? Endurecidos sus corazones. Entonces, regrésame otra vez a los 51. Subió con ellos en el barco. Había una tormenta en el barco. Había problemas en la casa. Como cuando en la casa se pone la cosa seria. ¿Y qué hizo Jesús? Calmó el viento. Y ellos en gran manera estaban como sacados de onda. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando acá? ¿Verdad? Y se maravillaban. ¡Wow! Lo que está pasando. Luego el 52 dice, porque aún no habían entendido acerca del tema de los panes, por cuanto estaban, ¿qué? Sus corazones, ¿cómo estaban? Todavía no habían, ¿qué? No habían creído. Se admiraban de los milagros de Jesús, se admiraban del poder de Jesús, pero no habían creído todavía. ¿Cuánta gente viene a la iglesia?
¿Quieren ver milagros y maravillas? Dios hace milagros y maravillas en medio, y aún así no creen. Vamos ahora al otro pasaje paralelo. Marcos 8, 14 al 15. Y luego vamos a saltar al verso 17. Marcos 8, 14 al 15 y luego el verso 17. Y se habían olvidado de tomar pan y no tenían sino un pan consigo en el barco. Y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora vamos al verso 17. Y como Jesús lo entendió, les dice, ¿qué altercáis? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No consideráis ni entendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Todavía no habían entendido. Venían de ver un milagro donde Dios multiplicó los panes, los peces. Venían de ver la gloria de Dios y no tenían suficiente pan. Un pan nada más traían. Imagínense que todos los que estamos acá nos vamos a ir a un viaje aquí a playas de Catazajá con Jesús a la barca. Y como es en la mañana, a las 10 ya da hambre, hay que llevar pan. Y que pregunte Jesús, Pastor Isaí, ¿trajiste pan? Señor, nada más llevo un bolillo. ¿Y con qué van a comer todos los demás? Eso sería imprudente solamente llevar un solo bolillo, sabiendo de que todos van a comer. Ahora, lo que Jesús estaba reprochándoles es su falta de fe. Venían de ver un milagro. ¿Qué es lo que Jesús quería que ellos vieran? Un milagro también. Y les estaba diciendo, en otras palabras, que se guardaran de las malas influencias de Herodes, porque eso representa la levadura que le ponen a la masa. Cuando se hace el pan, hace que el pan se infle, ¿verdad? Entonces, eso no es muy bueno. Por eso siempre les daban a los sacerdotes que prepararan panes sin levadura para ofrenda al Señor. Pero dice que la levadura hace que el pan se hinche. Pero cuando el pan tiene mucha levadura, también se enmojece rápido. Nada más te puede durar un par de días y le sale moho por la humedad, por la mucha levadura que tiene, y se echa a perder. Y entonces Jesús les dijo, tengan cuidado de la levadura de Herodes. No se junten con la gente que les puede hacer, que a ustedes hacerlos más incrédulos. Depende con quién te juntas, depende con quién hablas, depende con quién tú estás en el WhatsApp. Tienes que tener cuidado con qué personas tú estás hablando, porque esas personas pueden representar Herodes, que en vez de llenarte de fe te están llenando de incredulidad. Y te llenan, ¿verdad?, de la cizañita. ¿Para qué? Para que no creas en el Señor. Para que no te prepares para la venida del Señor. Para que no estés listo. Ahora, pero regresando. Cuando una persona comienza a alejarse del Señor, no es de la noche a la mañana. Esto es a través del tiempo. Empieza a ponerse pretextos y poco a poco comienza a endurecer su corazón. Es a través del tiempo. No es así como que de repente, no, ya no voy a buscar al Señor. No, poquito a poquito. Primero se da permiso. El domingo no voy a ir. Viene el otro domingo. Este domingo sí voy. Este domingo viene. No, este domingo no. Un día sí, un día no. Un domingo sí, un domingo no. Y luego, mejor una vez al mes. Y luego, una vez cada 3 meses. Y luego, como dice el mexicano, una vez al año no hace daño. Y así se van. Y cuando vienes a dar cuenta, tu corazón, ¡pum!, se hizo de piedra. Te hablan del Señor, te hablan, busca al Señor, vamos a la iglesia. No tengo interés en eso.
No, no, no. Yo ya sé eso, ya lo sé. Lo mismo de siempre. Y se pierde el amor. Se pierde la pasión por la presencia de Dios. Y comienza la persona a endurecerse. Y entonces la palabra de Dios dice, ahí es donde leímos en Éxodo de Faraón, que lo que él empezó a hacer para poder, la base para poder endurecer el corazón de Faraón fue la incredulidad, buscando excusas. Cuando ya estaba a punto de dejarlos ir, buscaba una excusa para no dejarlos ir. A veces pasa en nosotros que ya estamos decididos que queremos hacer algo por el Señor o para buscar para nuestro propio bien y luego a la mera hora, no, ya no, ya no. Es como cuando vas a hacer un negocio y te dice la persona, no, sabes que siempre no. Y tú ya ibas bien emocionado que así vas. Y a veces así hacemos con el Señor, no, es que no. Pensamos que Dios es igual a los hombres. Pensamos que Dios lo podemos tratar igual como tratamos a las personas. Otra de las cosas que Dios estaba enseñándonos aquí, que el propósito por el cual Él permite que un corazón se endurezca es para mostrar en el corazón de una persona la rebelión. Y la rebelión es sublevación, es insurgencia, es levantamiento. Y principalmente aquí en Chiapas, nosotros estamos plagados de la rebelión. Porque solamente, ya no sé si ya todavía existen los grupos rebeldes, pero nadie puede ponerles orden, porque tienen su propia ley, se sublevan ante la autoridad. Hay un sentido de rebeldía, de rebelión, de levantamiento en la gente. Dicen, no, yo no voy a someter a eso, yo no voy a obedecer a eso, porque por cultura ya lo venimos arrastrando. Y cuando se trata de que nosotros tenemos que someternos a Dios, ya nadie quiere hacer eso. No, eso no, para mí, conmigo no va. Yo no puedo entrar en eso. Y la gente le cuesta tomar un compromiso serio con Dios porque no quieren rendirse al Señor, no quieren dejar su pecado, no quieren dejar su estilo de vida. Y la otra cosa que Dios muestra a través de un corazón endurecido son los pensamientos que desagradan a Dios y el pecado se vuelve repetitivo. Se muestra en la persona, ¿verdad? Empieza a pensar en las cosas que va a hacer, porque el pecado primero viene acá. Primero lo piensa. Y luego, bueno, ¿lo hago o no lo hago? Hasta que lo llevas a cabo. Te dice que la palabra que cuando se lleva a cabo en acción el pecado, entonces entra la muerte. Porque dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando una persona peca deliberadamente, ella es difícil que salga de ahí. Sí, Dios la puede liberar, pero se vuelve más complicado. ¿Por qué? Porque ya se hizo un hábito. Ya estoy acostumbrado a vivir de esa manera, yo quiero vivir de esa manera, y no queremos cambiar. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con esas cosas. Estas personas que hacen ese tipo de cosas ignoran la conciencia. El Señor nos ha dado una conciencia para que nosotros podamos analizar y tomar decisiones. Y a veces nosotros ignoramos nuestra conciencia. En nuestra conciencia a veces nos dice, ¿sabes qué? No lo hagas, no vayas por ahí, no participes de eso. Pero como ya la persona está cautiva, ¿qué hace? Deliberadamente, ¿verdad? Rompe con esa línea en la conciencia y comienza a pecar y se autojustifica porque dice, pues es que todos lo hacen. Si los demás lo hacen y Dios los perdona, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y las malas acciones son repetitivas una y otra vez. Ese tipo de personas que caen en ese tipo de condición de rebelión se resisten a la reprensión. Se les hace más difícil de tratar con su pecado. Y cuando quieren salir, ya no pueden.
El tiempo, a través del tiempo, como se va haciendo una costumbre, el tiempo juega un papel muy importante, determinante cuando resistimos a la voluntad de Dios. Nosotros no resistimos, el tiempo es importante. ¿Por qué? Porque cada vez es más complicado cuando nos alejamos del Señor. Los años constantes, el decir no, 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 ¿verdad? En vez de decir sí, decimos no. Se vuelven insensibles. En esa etapa es más difícil cambiar. Es más difícil poder volver al Señor. Seguirás diciéndole al Señor, no, todavía no. Yo me he encontrado con personas que se congregaban, dejaron de congregarse. Y me dicen, no, Isaí, y aquí me han venido a decir, es que la iglesia ya no ora. Y yo, pues te espero, tenemos ayuno en enero. No llegó el que quería orar. Te espero a las 5 de la mañana. Nunca llegó. ¿Por qué? Porque ponen excusas. Por esto, por lo otro. No, es que ya no hay iglesias que prediquen de la venida de Cristo. Nosotros lo hacemos. Ven, ponen excusas. ¿Por qué? Porque no, es que no puedo por mi trabajo. Que no puedo por excusas. Porque quieren seguir viviendo en su forma de vida, alejados, apartados del Señor. Nosotros tenemos que orar. Que nuestra respuesta ante el estilo de vida que hayamos querido llevar no sea un no para Dios. Tenemos que orar para que sea un sí. Tenemos que orar para que Dios cambie nuestra manera de pensar. Que no se endurezcan nuestros corazones. Que no caigamos en la incredulidad, porque la incredulidad provoca a Dios. Y a veces la gente se queja. No, es que me está yendo mal. Pues ¿cómo no te va a ir mal? Pues estás provocando a Dios con tu propia incredulidad. Estás provocando a Dios con tu rebelión. Estás provocando a Dios hablando mal de los demás cuando todavía no te fijas en ti. Y nosotros tenemos que cuidarnos de no caer en la tentación, de no caer en endurecer nuestros corazones. Imagínense, los discípulos estaban con Jesús, estaban con el Maestro. ¿Cuántos deseaban haber tenido esa oportunidad? Los profetas que hablaron acerca de Jesús deseaban tener ese privilegio de estar con el Maestro. Y los que estaban con Él no creían. Vieron milagros, vieron maravillas, pero no creían. Nosotros no podemos ser insensibles a las obras de Dios. Dios está haciendo una obra en cada uno de los que estamos acá. No lo podemos ver, pero Él lo está haciendo. Y no podemos nosotros caminar como insensibles diciendo, es que lo estoy intentando, pero no lo puedo lograr. Sí lo puedes lograr, pero tienes que creer. Por eso Jesús le dijo a sus hijos, para el que cree, todo le es posible. ¿Acaso hay alguna cosa imposible para Dios? No hay cosa imposible para Dios. Pero depende de nosotros que tanto estamos dispuestos a creer en el Señor, a confiar en el Señor. Debemos de orar, cuidar que nuestros corazones no se endurezcan, que no agarremos malas costumbres de alejarnos del Señor, porque poco a poco nos podemos enfriar y nos volvemos solamente, no cristinos, que diga cristianos nos volvemos, ¿verdad? Ya no somos hermanos, somos primos, ¿ya? Y ya hace cuánto que no nos congregamos, no buscamos al Señor, pero debemos de tener cuidado porque el Señor viene pronto y Él va a dar su merecido a cada uno. Amén.